Muy buenas noches a todos aquellos que nos están en este momento acompañando aquí por nuestro canal Soy ICT. Los saludo nuevamente aquí frente a un tema que ha despertado el mayor interés en todo el mundo con ocasión de la pandemia. Por supuesto, es algo que nos concierne absolutamente a todos los que habitamos en esta gran casa que es nuestro planeta Tierra. Pues en algunos países, o digamos en muchos países del mundo, ya estamos hablando de más de 50 países del mundo, ya se ha iniciado todo este tema de la vacunación con respecto, por supuesto, a este virus, el COVID-19 que ha ocasionado pues, la pandemia. En algunos países de aquí de América Latina, pues ya se ha iniciado, en otros se iniciará prontamente. Aquí sé que hay países que me están viendo donde ya se ha iniciado, aquí en este lado del continente, como por ejemplo Estados Unidos, como Canadá, como México, Panamá, Costa Rica, Chile, bueno, hay otros países, Brasil, Ecuador ya lo inició hace muy poco todo este tema. Colombia, esperamos que lo haga muy prontamente, y al igual que otros países que aquí nos están acompañando. En esta noche tengo el gusto de estar acompañado por la doctora Juliana González. Doctora Juliana González, muy buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, Juliana González, ella es, para conocimiento de todos, ella es estudiante en este momento de doctorado en fitopatología en Cornell University, en Estados Unidos. Una universidad, pues obviamente que muy prestigiosa. Ella tiene un magíster en ciencias biológicas y es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, por cierto, aquí en Bogotá, donde me encuentro. Bueno, ha tenido una experiencia importante en diferentes ángulos y mucho más aún lo que le espera. Ella es voluntaria en programas que buscan comunicar la ciencia a los niños y a los jóvenes. Pues hay varias las cuales se está llevando a cabo eh, a través de Skype a Scientist y Letters to Pre-Scientist. O sea, tiene que ver con cartas a aquellos precientíficos, digámoslo así. En este momento, pues eh, aquí digo la doctora Juliana González, porque en 2 años pues vamos a tener una doctora en este tema concreto, el cual ya hemos hablado. Ella está haciendo un esfuerzo bastante importante, con el ánimo de unir el lenguaje, de unir el entendimiento entre la ciencia y nosotros, o sea, el público en general, siendo ella pues científica, pero teniendo una experiencia importante. Y pues independiente de la formación, digamos, que ella ha tenido desde el punto de vista de la ciencia, además de todo ello, pues ha tenido la facilidad de comunicarse pues con personas, lo ha hecho con niños, con jóvenes, ahora está dando el salto para comunicarse con todos nosotros. Y esto lo quiero resaltar en este momento, dado, Juliana, que tenemos en este momento pues información de todas partes, a través de las redes sociales, tenemos información que se publica día a día en un sentido o en el otro. El WhatsApp en los teléfonos, por cierto, en estos pequeños aparaticos, estos pequeños dispositivos, no para de llegar siempre información de un lado, del otro, que este científico, que este otro dice esto otro. Bueno, en fin, hay demasiada desinformación, pero también hay prevención, hay miedo por parte de la gente. Hoy podemos hablar de que estamos ya seguramente ya superando los 45 millones de vacunados en el mundo, algo así, seguramente una cifra. Cada vez estamos, pues esto cada vez se está moviendo más rápidamente. Y, pero aquí nos han hablado mucho, y voy a usted en este momento, eh, porque se oye mucho acerca de una tecnología, una nueva tecnología en cuanto a vacunas concierne, que es una tecnología usada y empleada hoy en día por algunos de esos laboratorios, los cuales ya han sido aprobados en varios países del mundo, como Estados Unidos, en el caso de Colombia, pues
La Pfizer ha sido aprobada, que tiene que ver con la tecnología RNA. Eh, la gente quiere saber eso qué significa. Eh, qué, ¿En qué se diferencia esta vacuna de las anteriores? Pero también quiero acompañar esta pregunta de otra. ¿Por qué la importancia de las vacunas a lo largo de la historia reciente? Y cuando hablamos de historia reciente podemos estar hablando de seguramente hace un siglo. ¿En qué se ha beneficiado la humanidad por medio de las vacunas? Y ahora sí, pues, ¿qué tiene de nuevo esta vacuna con esta nueva tecnología? Ok, perfecto, sí. Me encanta hablar de este tema y me encanta podérselo explicar a las personas para que, digamos, que vayamos superando esos miedos o esas incertidumbres que tenemos. Entonces, creo que lo primero y lo más importante que tenemos que mencionar es, en términos normales y simples, ¿qué es una vacuna, no? ¿Qué realmente qué hace una vacuna en general en nuestro cuerpo? Entonces, hay que pensar las vacunas como un método que se ha desarrollado, como ustedes estaban diciendo, por muchísimos años, que básicamente trata como de engañar a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo crea que está siendo atacado por un patógeno, una infección, sea una bacteria, sea un virus, bueno, lo que sea en específico, en este caso pues es el COVID, pues el SARS-CoV-2 lo que nos concierne, pero en general cualquier tipo de patógeno. Y así el cuerpo cree que está siendo atacado y genera defensas contra ese patógeno en específico, de manera que nos prepara para exponernos a él, digamos, en la vida normal. Entonces, ha pasado, digamos, con muchas otras situaciones de, digamos, preocupación global, cosas como la viruela, cosas como la rabia, cosas para las cuales ya existen vacunas, que en algún momento en el pasado, pues fueron de preocupación grave en el mundo, se lograron controlar de esta forma, enseñándole a nuestros cuerpos a defenderse de ellos con las vacunas, y así, si en nuestra vida normal nos encontrábamos con estos patógenos, no íbamos a sufrir la enfermedad, vamos a tener una posibilidad mucho más disminuida de enfermarnos. ¿Qué pasa? Estas vacunas tradicionales, llamémoslas así, o como las de siempre, mejor dicho, las que nos han puesto cuando somos bebés o, bueno, algunas son ya para personas mayores, em, usualmente tenían, por ejemplo, pedacitos de ese patógeno al que uno le está generando la defensa metidas en la vacuna. Entonces, por ejemplo, tenía un pedacito de proteína o un pedacito de grasa, bueno, dependía de cada uno. Otras incluso tenían al mismo patógeno, entonces hagamos de cuenta un virus. Lo que pasa es que lo ponían en un estado, lo que los científicos llaman atenuado, que significa que el virus ha pasado por unos procesos en laboratorio para que no sea igual de infectivo, que no sea infectivo como tal, como es en la naturaleza, pero está ahí físicamente, entonces cuando nuestro cuerpo lo reconoce, genera digamos, la defensa. Esas son las vacunas tradicionales, que no estoy diciendo en este momento que sean malas ni nada de eso, simplemente así son. Ahora, las vacunas nuevas, ya explico por qué estoy haciendo así, las vacunas de ahora de RNA mensajero, es decir, Pfizer y Moderna, funcionan muy diferente a esto que les acabo de explicar. En estas vacunas, en ningún momento nos están poniendo el virus, no nos están poniendo pedacitos del virus, nada de eso. Lo que pasa es que estas vacunas le van a enseñar a nuestro cuerpo a que hagamos nosotros mismos con nuestros propios componentes una proteína del virus. Y esa proteína del virus va a estar expuesta en algunas de nuestras células. Nuestro cuerpo va a creer que tenemos la infección, pero no la vamos a tener. Y va a generar las defensas contra la infección y así, si luego nos vemos expuestos al virus del COVID-19 afuera, vamos a tener cómo defendernos. Ahora, yo sé que es un poquito difícil visualizar cómo así esto de que la vacuna le va a enseñar algo a nuestro cuerpo. Y para eso creo que es importante hablar sobre algo muy básico, digamos, muy detallado en nuestras células, que es lo que llamamos el ADN. Tenemos que entender el ADN para poder entender el ARN, que es lo que compone las vacunas. Entonces, un poco como lo mencionaba en los videos que estábamos discutiendo, em, quiero que nos imaginemos que el ADN es algo así como un libro de instrucciones
de todo nuestro cuerpo. Entonces, básicamente tiene las instrucciones de cómo hacer absolutamente todo lo que nos compone, todas las proteínas que nos hacen, que hacen nuestro pelo, nuestra piel, todo. Ese ADN está guardado dentro de nuestras células. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una copia. Y está súper protegido, está metido en un lugar que llamamos el núcleo de la célula. Entonces está ahí encerradito y no le pasa nada. Sin embargo, como él guarda todas las instrucciones, ese es este libro de recetas, cuando nuestras células quieren hacer una proteína, que imaginémonosla como si fuera un postre o algo que vamos a preparar de esas recetas, pues nuestro ADN tiene que dar la instrucción. Pero precisamente para no exponerlo, no sacarlo, simplemente que esté siempre ahí, se genera una copia. Entonces es como si yo fuera a la cocina, cojo mi libro y digo, oh, voy a hacer una torta de chocolate, pero en vez de leerlo y hacer la torta de chocolate, copio la receta en un papelito aparte y me llevo ese papel, pero dejo mi libro guardado ahí que no le pase nada. Ese papelito que hice o esa nota que tomé es lo que en este caso estamos llamando el RNA mensajero. Entonces, básicamente, el RNA mensajero es una copia de un pedacito del ADN, no de todo, solo un pedazo, que se aleja del ADN, sale del núcleo y hace la proteína afuera. Eso es lo que pasa normalmente en nuestras células todo el tiempo, es natural. Lo que están haciendo con las vacunas del RNA mensajero, y porque esto es importante, lo que les acabo de explicar, es que los científicos descubrieron esas instrucciones que les estoy mencionando para hacer proteínas, pero del virus del COVID-19. Descubrieron las instrucciones y nos están dando una instrucción. Solo un pedazo de todas esas nos dieron una receta, mejor dicho, nos dieron una de las muchas recetas que componen el virus y nosotros mismos, nuestro cuerpo van a recibir, nuestras células van a recibir esa receta, hacer una sola proteína que sola no es dañina, simplemente va a estar ahí y nuestro cuerpo va a decir, uy, esto es como raro, esto no es normal en el cuerpo, hagamos una defensa contra esa proteína, van a generar los anticuerpos, que son estas famosas proteínas que ya todos estamos escuchando hablar. Y esos anticuerpos van a estar en nuestro cuerpo y la próxima vez, pues obviamente tenemos que mantener toda la precaución y demás, ya podemos hablar por qué hay que mantener, por ejemplo, la máscara y todo eso, que es una pregunta común de las personas. Pero la idea es que vamos a tener esa defensa y si nos tenemos que ver expuestos al virus, por la razón que sea, vamos a podernos defender. Entonces, esa es como la idea general. Sí, señor. Una pregunta. Hay una inquietud de entre muchas, y es que esta vacuna modifica el ADN de la persona. Ese es un temor que se tiene. Eh, Sí. bueno, creo que ya se ha adelantado a la respuesta, digámoslo así. Pero, ¿puede modificarlo? ¿Hay riesgo de que pueda modificar el ADN esta vacuna? No, entonces la respuesta es biológicamente no tiene cómo modificar el Es, ADN. es imposible que lo haga. No puede, sí, o sea, biológicamente no tiene una forma de hacerlo. Por lo que les digo, por lo que no entra al núcleo en ningún momento, está lejos del ADN. En primer lugar, es como una cuestión espacial, van a estar en lugares separados. Y lo otro que es importante mencionar cuando se discute esta idea, digamos, o esta cosa que está causando angustia en las personas, es que el RNA en sí, o sea, naturalmente en nuestro cuerpo, el que nosotros tenemos, es muy inestable. Y la idea de por qué es inestable es porque lo que les decía es como una copia. Entonces, si ustedes toman una nota, por ejemplo, en un papel, pues ese papel se les puede refundir y de pronto se pierde y no pasa nada. Pero pues ya el libro de texto que ustedes no quieren que se les dañe, pues eso lo guardan con cuidado. Entonces es como esa misma idea. Y como es inestable, después de que cumple su función, después de que hace la proteína, en este caso sería la del virus, pero pues en general pasa con cualquier proteína que hagamos, el RNA se va a deshacer. Ese RNA mensajero se va a deshacer y ya, y solamente va a quedar el producto que es la proteína. Entonces, eso también ayuda a explicar, o sea, biológicamente no está cerca del ADN y no le puede hacer nada, y además de eso se va a deshacer el RNA apenas haga su función. ¿La proteína puede mutar eventualmente? La que estamos generando en nuestro cuerpo, Sí, sí, correcto. no. ¿Por qué? Porque precisamente la estamos generando con base en una instrucción específica. Y esa proteína se va a mostrar, van a generar los anticuerpos y ya. Lo que sí podría pasar, digamos, al hablar de términos de mutación, que es lo otro que la gente está preguntando, es si las nuevas cepas, por ejemplo, las nuevas variantes del virus, pueden tener esa proteína
un poco diferente, digamos, a la que ya conocíamos, a la de la variante, digamos, más famosa o que ha estado desde marzo o febrero del año pasado. Esa es, por ejemplo, otra pregunta que las personas tienen que dice, bueno, a mí me pusieron esta vacuna y la vacuna me dio la proteína de esta cepa en específico, pero ¿qué pasa si los anticuerpos que yo generé contra esa proteína no, o sea, cómo sé yo que esos anticuerpos me van a servir contra las nuevas cepas, La ¿cierto? británica, la surafricana, en fin. Exacto. Entonces es una pregunta y es una pregunta súper válida. Em, ya cada día hemos empezado a ver que los laboratorios y los científicos van encontrando más y más datos. La creencia, digamos, la lógica nos dice que estas nuevas cepas no son significativamente diferentes de la que ya conocemos en términos de esa proteína. Entonces, básicamente las instrucciones son muy similares y por tanto los anticuerpos deberían funcionar también. De hecho, este lunes, Moderna sacó un paper en versión, digamos, la primera versión de cuando uno saca los papers a la luz antes de toda la parte de los pares, que explica que ya evaluaron sangre de personas vacunadas con las cepas de Reino Unido y la protección fue igual, lo mismo que ya estaban viendo. La evaluaron también con la cepa de Sudáfrica y con esa explican que la protección disminuyó un poco, pero la disminución no es significativa. E igual empezaron a trabajar en una especie de refuerzo para que en dado caso de que se empiece a ver que hay cepas o por ejemplo que la cepa de Sudáfrica se disemina demasiado y hay que hacer alguna modificación a la vacuna, exista, digamos, este refuerzo en específico. Sobre todo porque, como les explicaba, estas vacunas son tan versátiles en el sentido que solo hay que cambiar la instrucción, que, por ejemplo, si surgen variantes que sean muy diferentes, que realmente no tendría mucha lógica que pasara, pero digamos que pasara, pues uno le cambia la instrucción y no tiene que ser un proceso ni tan largo ni tan dispendioso como era, digamos, con las vacunas tradicionales. Volviendo un poco atrás, cuando nos estaba hablando acerca de esta tecnología, RNA mensajero, esta tecnología entonces, podríamos decir, es más segura, es más efectiva y es menos, podríamos, no sé si el término es adecuado, menos invasiva que las vacunas de, digamos, con tecnología tradicional. Sí, o sea, en términos, sí, de porcentaje, en términos de porcentaje de efectividad, estas vacunas son las primeras que han presentado una efectividad tan alta. No sé si, supongo que han escuchado que Pfizer habla del 95% y Moderna del 94%. Em, Cuando le preguntaron, por ejemplo, al doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo que todo el mundo ya conoce, él decía, es que nunca habíamos visto una vacuna con tan alto nivel de eficiencia en ese sentido. Las vacunas más tradicionales normalmente están alrededor de 70 y pico, 80 y pico por ciento, que de nuevo no es malo, o sea, miren todas las otras Pero situaciones. son las vacunas que hemos empleado toda la vida, las vacunas que nos han Exacto, empleado desde que somos niños. O sea que la vacuna la cual nos dan, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, tiene una efectividad, digamos, que esa no sé, de hecho, digamos, que no se es equipara. una buena pregunta. Sí, Pero sí, o sea, las más tradicionales en promedio estaban entre 70 y pico y 80 y pico, y son las que hemos usado toda la vida, es decir, no es que sean malas, sí. simplemente esto nos abrió, digamos, el camino hacia algo mejor de lo que ya conocíamos, que pues no habíamos tenido. Se necesitaban muchos factores para que pasaran para lograr esto que está pasando. Bueno, esta pregunta hay que formularla una y otra vez y hay que oírla permanentemente. Y es, bueno, ¿y por qué esta vacuna tardó tan poco tiempo? Digamos, un año en desarrollarse. Se dice que es un año, es cierto que duró un año. Bueno, ¿por qué tardó tan poco tiempo cuando hay vacunas que han durado 5, 6, 7 años en desarrollarse? Pues yo desconfío, dicen muchos, yo desconfío de algo que se ha hecho como quien dice a la carrera, algo que ha hecho a Sí. la carrera, entonces yo voy a esperar a que otra gente se vacune, voy a ver qué es lo que les pasa, pero también está el tema, no, pero es que digamos, las secuelas comienzan a verse dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, y de ahí sale una gran cantidad de teorías, pues, que pues, de Sí. origen incluso desconocido. ¿Por qué tardó tan poco tiempo esta vacuna en desarrollarse? Sí, entonces eso lo entiendo perfectamente. Yo sé que todos tenemos miedo y obviamente eso genera desconfianza. Hace un año estábamos
recibiendo la noticia de que teníamos que quedarnos en la casa y que todo esto estaba pasando. Pero yo siento que esta creencia en específico es una de las que más directamente ha sufrido de esa desconexión entre la ciencia y el público general del que estábamos hablando al principio. ¿Por qué? Por un lado, las vacunas, Mercho, se habían venido preparando vacunas para virus similares. Esto no quiere decir que el virus del SARS-CoV-2 ya existiera. No, el virus es nuevo, como nos han explicado una y otra vez. Lo que pasa es que tiene características biológicas similares a virus que ya existían, por ejemplo, el SARS o el MERS, que también son virus que causan enfermedades respiratorias. Eh, y entonces, por un lado, había ya información que tenían los científicos sobre esas vacunas que estaban en desarrollo, y lo que hicieron fue ver qué tanto de esa información se podía adaptar a este nuevo virus. Y aparte de eso, la tecnología en sí, digamos, ya saliéndonos de la parte de COVID o no COVID, sino la tecnología en sí de RNA mensajero en vacunas y en tratamientos, es algo que ha estado rondando desde los 90 aproximadamente. Había grupos desde hace mucho tiempo insistiendo en eso o buscando financiación o tratando de avanzar para diferentes cosas. Se habían incluso hecho algunas que se estaban evaluando, pero no se lograban, no en humanos, no, pero que en condiciones de laboratorio, pero que no se lograban, por ejemplo, encontrar eficiencias tan altas como la que estamos viendo ahorita. Una de las razones era por lo que el RNA, como les contaba, es tan inestable, entonces tenían que encontrar una manera de estabilizarlo. Pero bueno, el punto es que se juntaron como estas dos grandes cosas de que ya había información del SARS y el MERS y además de eso había ya grupos tratando de desarrollar la tecnología y fueron como, ok, esto tiene futuro, esto si lo juntamos nos podría impulsar a algo muy bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchas cosas que normalmente dificultan el desarrollo de medicamentos y vacunas. Una lista inmensa, pero yo escogí tres que siento son, digamos, las más evidentes que pasaron en esta situación. Una es que cuando uno está desarrollando, haciendo ensayos clínicos, por ejemplo, los científicos necesitan encontrar muchos voluntarios que se quieran aplicar ese medicamento o vacuna en el ensayo clínico. Y normalmente eso no es tan fácil, ¿no? Porque no todo el mundo está interesado en ser voluntario para un ensayo así. En este caso, hubo un número abrumador de voluntarios porque todo el mundo estaba interesado en solucionarlo, ¿no? Otra cosa es que no todas las enfermedades nos afectan a todos. Las enfermedades, eso lo llaman la incidencia de la enfermedad, que tanto afecta y en qué lugares, digamos, de la población general. Algunas enfermedades, pues lamentablemente afectan más a ciertos grupos que a otros o a ciertos lugares como geográficos que a otros. En este caso teníamos una incidencia altísima, pues porque nos está afectando a todos, ¿no? Sin importar nada, algunos grupos más que a otros, pero en general a todos. Entonces, esas dos cosas se habían superado, entre comillas, pues ya se habían facilitado para esta vacuna. Y lo último es que, no me va a cansar de decirlo, pero la gente le parece, o la gente le parece muy extraño que uno diga que la ciencia sufre de financiación, pero esa es la pura verdad. O sea, realmente uno como científico todo el tiempo está buscando premios o patrocinadores o empresas o cosas que le ayuden a uno a financiar sus propias ideas y avanzarlas. Entonces, puede que yo en este momento tenga la idea más maravillosa para curar lo que sea, pero si yo no tengo no solamente un respaldo de un grupo más grande que lo vaya a desarrollar conmigo, sino que todos tengamos fuentes de financiación que nos impulsen, pues esas ideas no van a fluir en un año. Lo que pasó en este caso fue que pues todo el mundo estaba interesado en encontrar la solución y hubo esfuerzos, yo lo veo es como un esfuerzo común. Obviamente uno escucha que Pfizer, que Moderna, claro, ellos son los desarrolladores, pero detrás de eso hay muchos grupos científicos, cada uno aportando su pedacito, publicando su paper de algo en específico que investigaron, que al final fue como una cosa colectiva que logró como impulsar esta situación y pues ahora nos está presentando con algo tan novedoso, sí, más no desconocido, al menos para el público, digamos, más científico. Entiendo, muy desconocido para el público general y por eso este tipo de esfuerzos de romper esa brecha entre los dos lados, digamos. Sí, a ver, Juliana, mucho se habla acerca de lo que tiene que ver la cadena de frío, que debe conservar la vacuna, sobre todo, pues, digamos, la primera que fue aprobada, digamos, en Estados Unidos por la FDA
o en diferentes países del mundo también, en el Reino Unido igual. Bueno, aquí en Colombia también, al igual que en otros países. Eh, Se habla acerca de una cadena de frío, de una conservación de 70 grados bajo cero, tal como pues ahí lo anunció en su momento. El primero en anunciarlo fue Fauci, Anthony Fauci, pues ahí en Estados Unidos, pues la autoridad, digamos, epidemiológica y el vocero oficial de todo este tema. En Sí. este país, pues, bueno, en el país donde usted se encuentra. Eh, ¿En qué consiste este tema de la cadena de frío? Pero viene un tema mucho más, digamos, un tema que despierta mucho interés también. ¿Qué tiene que ver, o mejor, en países, en cualquier país, digamos, de aquí de América Latina, del África o demás, en un país como Colombia, por ejemplo, donde, donde tenemos una población urbana, una población rural, que hablar acerca de la cadena de frío, cómo podemos garantizar la cadena de frío. En este momento hay voces, digamos, hay, no sé si llamarlo un debate, porque los debates se llevan a cabo por las redes sociales, que son opiniones del uno, opiniones del otro, el uno refuta, el otro vuelve y fija su posición, que no estamos preparados para eso, que no tenemos cómo mantener una cadena de frío, en fin. Sí. Ilústranos un poco acerca de este tema. Entonces, el tema de la cadena de frío recae en lo que les mencionaba al principio de que el RNA es inestable por naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja con RNA del tipo que sea mensajero o los otros tipos que existen, en el laboratorio, uno tiene que trabajar rápido, tiene que tratar de ser eficiente, ojalá mantenerlo en hielo todo el tiempo o si tiene algún tipo de metodología para que esté más frío aún, pues más frío. Entonces, por ejemplo, para guardar RNA a largo plazo, toca ponerlo en un ultracongelador, es decir, los que son de -80, -70 grados centígrados, como estaban mencionando. Eso implica, claro, que las vacunas tienen que mantenerse congeladas. La de Pfizer está en ese rango, -70 y -80 grados bajo cero. Esa es una repetición, menos bajo cero. Bueno, la de Moderna, eh, la de Moderna, por ejemplo, puede estar en -20, solo necesita -20, que es como un congelador normal. Entonces, la gente también ha generado incertidumbre como de, bueno, ¿y por qué una en -80 y la otra en -20 si se supone que funcionan igual? Entonces, aquí viene lo que les mencioné brevemente, de que en el pasado, cuando no se habían logrado lograr vacunas de RNA tan eficientes, uno de los grandes problemas era mantener el RNA estable. Y digamos, la gran solución que se encontró, sobre todo con este último impulso que dio la situación de la pandemia, fue encerrar el RNA en como unas especies de burbujas muy chiquiticas, como de grasa. En términos técnicos se llaman nanopartículas lipídicas, pero es literalmente, ustedes imagínense que está como si fueran una gota de aceite. Y eso no es aceite, obviamente, es una mezcla de diferentes grasas, pero eso básicamente no, le permite al RNA mantenerse estable porque está como encerrado, como si le hubieran hecho un carro solo para él, para transportarlo de manera estable. Entonces, eso fue lo que ayudó, por ejemplo, a que esas eficiencias que estamos viendo ahora se lograran. Em, pero por otro lado, digamos, contribuye en gran parte a que se mantenga estable, pero no es del todo suficiente. Igual hay que mantenerlo en condiciones frías como estábamos hablando. Lo que pasa es que ya las formulaciones específicas, ya como al detalle de por qué las nanopartículas de Pfizer y todo el compuesto necesita estar a -70 y las de Moderna a -20, pues ya es cuestión de las diferentes compañías, ¿no? Y de los desarrollos que cada una llevaba realizando. Pero todo nos lleva a lo mismo. Las vacunas sí tienen que mantenerse en condiciones muy frías, tienen todo un protocolo de descongelamiento, ¿no? Porque la gente decía, pero si eso está congelado, ¿cómo me lo van a poner a mí en el brazo? Pues hay un protocolo, ¿no? Entonces lo tienen que sacar un tiempo antes, dejarlo descongelar y, y eso todo. Si ustedes buscan y leen digamos, lo que la FDA ha publicado, está paso a paso para las personas que van a aplicar las vacunas, lo que tienen que seguir. Y yo sé, o sea, yo entiendo que si aquí en Estados Unidos está haciendo un reto, ¿no? Distribuir las vacunas, em, que los climas, claro, cambian, pero no cambian tan drásticamente como quizás cambian en lugares como Colombia. Yo entiendo que va a ser un reto y está siendo un reto en muchos países del mundo mantener esas condiciones tan frías, pero siento que ahí también ya entramos como en un área
como de logística, por decirlo así, de cada país, cómo maneja esa distribución. Pero lo que las personas tienen que entender es que sí, hay una razón por la cual tienen que estar frías, que es la que les explicaba, y yo lo que le estoy diciendo es, bueno, tratemos de confiar en que nuestras entidades de salud pues van a o están haciendo los esfuerzos precisamente para mantener las condiciones como se tienen que mantener. Qué tan eficiente la vacuna en, digamos, este tipo de vacuna, ¿no? RNA mensajero, en personas que son o que están inmunocomprometidas, como por ejemplo pacientes de cáncer o quienes han padecido cáncer y que de una u otra manera pues, han tenido un bajonazo inmunológico y como que se quedan allí? ¿Es segura? Entonces, la respuesta actual, digamos, de las entidades de salud oficiales y, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, cuando le preguntan esto, es que realmente por no ser una vacuna de virus atenuado, lo que les explicaba al principio, sino que es diferente, las personas con situaciones de inmunosupresión no deberían preocuparse tanto como normalmente se preocuparían por vacunas de virus atenuado. Yo igual considero que es importante que cada persona hable con su médico en específico, porque no hay nadie en el mundo que sepa mejor sobre el caso médico de una persona en específico que su médico. Y, y siento que gran parte del problema es que la gente tal vez le tiene miedo a este tema y no siente la confianza de sentarse y decirle a su médico, bueno, si me ofrecen esta vacuna, ¿qué decisión debo tomar? Y esto es un esfuerzo de todos, o sea, esto es no solamente los que estamos tratando de sacar la información de los laboratorios para afuera, sino de cada persona decir, bueno, yo me voy a responsabilizar por mi cuerpo, voy a leer, voy a preguntar, voy a escuchar, voy a ver videos, bueno, fuentes confiables de información y voy, si necesito o si considero que mi condición médica lo requiere, hablar con un médico. Pero esa es, digamos, la respuesta, digamos, oficial que está dando Fauci. Igual es importante decir que en los ensayos clínicos de Moderna y Pfizer, ellos incluían voluntarios, digamos, con diferentes condiciones subyacentes. En este momento no las tengo todas ahí en mi cabeza, pero recuerdo que había personas diabéticas, personas con sobrepeso, bueno, otras 4 o 5 cosas. Entonces, digamos que hay algunas condiciones subyacentes que fueron incluidas, pero pues es imposible incluir absolutamente todas las condiciones médicas que puede tener la gente. Entonces, por eso creo que es importante que sea un diálogo entre la persona y su médico o personal médico de confianza. Bueno, estas vacunas eh, pueden causar diferentes tipos de efectos, obviamente efectos secundarios, reacciones alérgicas. ¿Qué efectos puede causar? ¿Y qué reacciones eventualmente alérgicas pueden causar las vacunas? Sí, entonces es importante eso, diferenciarlo como lo estaban haciendo ustedes, alergia de efecto secundario. Porque yo decía en otro lugar, siempre hay alguien alérgico para todo, o sea, para cualquier cosa que comamos puede haber alguien alérgico. Eso no significa que esa cosa que comemos sea insegura. O sea, por ejemplo, yo puedo ser alérgica al maní y usted puede no ser alérgico al maní y eso no significa que el maní sea inseguro, simplemente mi cuerpo reacciona mal a algo que tiene el maní. Entonces, es importante entender esa idea y no, digamos, no decir, uy, es que estas vacunas generan alergia. No, cualquier medicamento y cualquier vacuna tiene el potencial de generar alergia. De hecho, estas vacunas han mostrado niveles muy bajos digamos, número de gente que ha tenido reacciones alérgicas. La mayoría de las que han existido son leves o moderadas. Las pocas que han sido fuertes o lo que se llaman anafilaxis, por ejemplo, han sido literalmente muy pocas. De hecho, el número cambia cada día, ¿no? Pues porque cada día vacunan y vacunan más personas, pero había leído algo así como 30 casos entre los no sé cuántos millones que ya se han vacunado. O sea, realmente es un número muy bajo. Y lo bueno, digamos, la parte positiva es que la gran mayoría de ellas pasan minutos después de la vacunación, es decir, son personas que su cuerpo en específico reaccionó muy fuerte a la vacunación y se pueden manejar ahí mismo en el lugar, los médicos tienen todo preparado para manejarlo y no es como que le vaya a pasar a la persona después. Esto es algo importante. De nuevo, lo mismo. Si por alguna razón las personas saben o creen que son alérgicas a alguno de los componentes de la vacuna, es importante discutirlo con un médico, pero lo mismo que estamos mencionando, estas vacunas no tienen, digamos, alergenos o cosas que en el pasado han causado alergia. Por ejemplo, otras vacunas que tenían componentes relacionados al huevo,
y la gente entonces reaccionaba alérgicamente a eso. Estas vacunas no tienen absolutamente nada de eso, no tienen metales pesados, no tienen nada de estas cosas que en el pasado se han considerado como cosas que pueden causar reacciones graves. De hecho, las cosas que tienen esta vacuna, que son las que les mencionaba, ¿no? Los lípidos, el RNA y unas sales y azúcares, son muy normales, son nada raro. Algunas, por ejemplo, uno de los lípidos que está ahí, de las grasas que les decía, se encuentra en medicamentos, se encuentra en el mismo shampoo. Entonces, sí, son cosas a las que muy probablemente la gente ya está expuesto. Eso respecto a las alergias. Ahora, respecto a los efectos secundarios, es importante diferenciar un poco que a veces la gente dice, uy, es que mi amigo se puso la vacuna y le dio mucho dolor de cabeza después. No, esa vacuna causa efectos secundarios. Y eso hay que entenderlo como que cualquier cosa, sea vacuna o sea lo que sea, que estimule nuestro sistema inmune, que es lo que está haciendo en este caso la vacuna, puede generar una respuesta de nuestro sistema inmune que en algunas personas se va a sentir como un síntoma. Entonces, es como cuando uno le está dando una gripa. Si uno le está cogiendo una gripa, pues nuestro cuerpo va a tratar de reaccionar contra esa situación. Entonces hay gente que le da fiebre o le da dolor de cabeza o le da uno como ese decaimiento que se quiere uno echar a dormir un rato. Y eso todo es normal. De hecho, es común con las vacunas. Puede que no les pase nada, puede que les pase eso. Lo importante es que sea leve, o sea, que si les da dolor de cabeza o fiebre, sea algo leve y pase rápido. Si no, pues claro que es algo que tienen que revisar con su médico inmediatamente, pero no sería común que pasara a mayores, por decirlo así. Lo que pasa es que, de nuevo, a veces o para ciertas personas que de pronto tengan condiciones subyacentes muy complicadas, eh, digamos, no me puedo ir a ejemplos en este momento, pero personas que de pronto sepan que el hecho de que les dé una fiebre leve puede ser malo para su condición médica específica, pues tienen que discutirlo con su médico antes, no porque sea esta vacuna, sino en general cualquiera que les estimule el sistema inmune y les pueda generar un poco de fiebre, pues si eso es malo para la persona, hay que evaluarlo. Eso con respecto a efectos como lo que llaman en inglés side effects, efectos secundarios esperados, comunes, normales. Y ya obviamente la gente está nerviosa y quiere hablar sobre efectos secundarios graves o raros o cosas así a largo plazo. Yo lo que puedo decir al respecto de eso es, por un lado, hay un componente de tiempo que hay que esperar. O sea, simplemente, igual el doctor Anthony Fauci ha explicado que en toda la historia de vacunas que hemos conocido pues, durante nuestra vida y la vida de todo el mundo, em, los efectos raros han aparecido no más de 60 días después de que las vacunas empezaron a aplicar. Y pues nosotros ya pasamos ese Claro. número hace, sí, hace mucho tiempo y no han aparecido ningunos casos directamente relacionados a la vacuna, ni graves, ni nada en ese sentido. Obviamente está lo que estaban mencionando al principio, ¿no? Como que la gente dice, uy, pero ¿y qué tal que pasen 15 años? Pues yo no les puedo decir qué va a pasar en 15 años, yo les puedo hablar biológicamente de lo que está pasando ahorita y también con base en lo que les explicaba al principio, porque esto es algo muy transitorio en nuestro cuerpo que va a generar la respuesta inmune y luego va a desaparecer. No hay razones biológicas en este momento para pensar que en 15 años vaya a sucedernos algo. De nuevo, obviamente las farmacéuticas van a decir, no podemos asegurarlo porque no han pasado 15 años, pero pues por ahora podemos digamos, prever y analizar con lo que estamos viendo y lo que compone la vacuna para darles esa, digamos, esa información. Sí. Bueno, hay países como por ejemplo Colombia y muchísimos, muchísimos de los que nos están viendo, donde pues los países tienen acuerdos, tienen contratos con los diferentes laboratorios, con Pfizer, con Moderna. Difícilmente hay alguno que se haya casado con uno solo, seguramente con varios, como es el caso de Colombia. Colombia pues tiene por ahí un acuerdo, tiene un acuerdo con Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca, según nos han informado. Sin embargo, la vacuna AstraZeneca usa lo que llaman vectores virales. ¿Eso qué significa? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con todo este tema del RNA mensajero? Bueno, sobre la vacuna AstraZeneca he leído, pero no siento que sea experta en el tema, digamos, comparado con las de RNA, que estoy mucho más cercana a ese tema. El hecho, cuando dicen un vector viral, es básicamente que están usando un virus que no es dañino, que no es malo, digamos, y lo están usando como vector, es decir, como vehículo.
para el material que están moviendo. Entonces, un poco como lo que les explicaba que en este caso de las de RNA están haciendo los lípidos o esas grasas, en el caso de un vector viral, pues sería otro virus. Entonces, esa es como la diferencia principal. Esta otra vacuna, la AstraZeneca, pues no tiene RNA, no funciona con la tecnología de RNA que les estaba explicando. Em, y entiendo, digamos, que es una de las vacunas que Colombia está considerando, o pues, o no sé si ya tiene el convenio, la verdad, las noticias cambian cada semana y es un poquito difícil seguirlas, pero eso es lo que les puedo decir hasta ahora y mi intención es, digamos, ya viendo que es tan importante para las personas en Colombia que también están escuchándome o de pronto entrando a mi perfil que ahora se convirtió en, digamos, divulgación científica, pues una de mis ideas es profundizar más en el tema, pero eso es lo que les puedo explicar de la diferencia básica entre las dos. Hay vacunas las cuales, como por ejemplo esta vacuna de Pfizer, la de Moderna, que requiere de doble dosis, de 21 días, de 28 días, otro tipo de vacuna que viene por ahí en camino. No sé si ya ha pasado todas las etapas y ya está siendo, pues, y ya está siendo inoculada en alguna parte, no lo hemos oído todavía, que requiere de una sola dosis. Sí, la de Johnson y Johnson, creo. Correcto, de Johnson y Johnson, correcto, que han hecho de una sola dosis. Y bueno, la gente pregunta, la gente dice, bueno, es más cómodo una dosis que dos dosis, obviamente. Pero obviamente que hay muchos, digamos, desde un punto de vista simplemente de un, digamos, de una deducción de carácter personal, pueden decir, bueno, es mejor dos dosis que una dosis, Ujú. algo así. Es más seguro dos dosis que una. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay vacunas de dos dosis? ¿Por qué hay vacunas de una dosis? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué es importante para las vacunas de doble dosis aplicarse la segunda dosis y no únicamente quedarse con la primera? Entonces, lo primero que voy a decir al respecto es que la vacuna Johnson y Johnson está todavía tan en desarrollo que es un poquito difícil seguirle la información. Digamos que las de, como la de Moderna y la de Pfizer ya están aprobadas para uso de emergencia en tantos lugares, la información está ahí y uno la puede acceder muy fácil y los papers y demás. La de Johnson y Johnson todavía está como en esa pre-etapa donde están sacando alguna información, pero no toda. Entonces, de esa todavía no estoy segura porque solamente una dosis también ha generado muchas preguntas y la gente quiere entender. Es otra de las cosas que quiero investigar para poder comunicar apenas haya información más disponible. Podemos hablar de por qué estas que ya existen tienen dos dosis y es súper importante hablar de eso. Cuando nosotros recibimos la primera dosis y nuestro cuerpo hace la proteína, como les dije, y está generando los anticuerpos contra ella, eh, claro, ahí ya estamos teniendo un nivel de protección, pero se vio en los ensayos lineales que ese nivel de protección no era tan alto como el 95%, por ejemplo, el que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune también necesita tiempo. Entonces, claro, necesita tiempo para generar la proteína, tiempo para generar los anticuerpos. Esos anticuerpos, es importante decir, tienen memoria, por eso es que funcionan después, en el sentido de que ya saben que reconocieron esta proteína y si se vuelven a encontrar con algo similar, lo van a atacar. Em, y todo ese proceso es un proceso largo. El sistema inmune es súper complejo y nos quedaríamos días tratando de entender los componentes, pero lo que tienen que entender es que no es una sola proteína que vaya a hacer la labor, sino una cosa muy compleja de muchas proteínas haciendo cosas juntas para generar la inmunidad. Entonces eso genera tiempo, toma tiempo, perdón. Y además el sistema inmune necesita refuerzos en ciertos casos, precisamente para promover esta memoria y para hacer que los anticuerpos tomen, digamos, lleguen a esos niveles de eficiencia esperados o reportados. Y eso es lo que nos ayuda a hacer la segunda dosis. Entonces, eso significa que si nos ponen la primera dosis, claro, en esos siguientes días, dependiendo de cada persona, no, porque no se puede decir un número exacto, vamos a ir desarrollando un primer nivel de defensa, por decirlo así, pero no va a ser suficiente y no van a ser el 95%. Hay que esperar que se cumpla el tiempo y ponernos la segunda dosis para ahí sí alcanzar el 95%. Entonces, también ha pasado que la gente se pone la primera dosis y siente que o sea, ya puedo salir a la calle sin máscara porque ya no me va a pasar nada. Y pues lamentablemente no. No solamente por lo que les acabo de explicar, hay que seguirnos protegiendo a nosotros mismos para que no nos dé, digamos, la enfermedad en ese tiempo, sino que estas vacunas son como una protección que cada uno se pone a sí mismo. Entonces, yo le enseño a mi propio cuerpo a defenderse, pero eso no significa que si yo
me contagio con el virus después de estar yo misma protegida, yo no se lo pueda pasar a otras personas. Se están haciendo ensayos específicos de eso, y si llegáramos a encontrar que protege eso, pues maravilloso, pero hasta el momento no es así y por tanto, claro, como yo estoy siendo protegida, pues yo no voy a tener síntomas y me puedo convertir en uno de estos famosos asintomáticos que hemos estado escuchando durante este año entero. Así yo ya haya sido vacunada, podría ir a contagiar a alguien que no haya sido vacunado todavía. Así O ella recibió ya la segunda dosis. no, esto es Ah, en la durante la... primera y la No, segunda mentira, dosis. sí. Perdón, me confundí. Sí, siempre. Por lo que les digo, la vacuna los va a proteger a ustedes, pero así ya hayan recibido las 2 dosis, ustedes pueden ser asintomáticos y pasárselo a otras personas. Hasta que, de nuevo, no nos llegue más información al respecto, eso es lo que se considera ahorita que puede pasar. O sea, ese es un acto, digamos, de prudencia que se está tomando Exacto. mientras se observa, se investiga un poco más acerca del tema. Exacto, de hecho, cuando uno termina de leer las publicaciones, sobre todo las de Moderna, ellos al final ponen claramente como cosas que estamos investigando en este momento, y una de esas es eso. Si hay algún nivel que la vacuna nos ayude a no ser transmisibles del virus, pues transmisores del virus, por decirlo así. Entonces, solo para recapitular, porque no quiero confundirlos, entre la primera y la segunda dosis sí tienen que seguirse protegiendo, incluso ustedes mismos, no solo es por los demás, sino también es porque ustedes mismos les puede dar la enfermedad por el nivel de inmunidad. Y después de la segunda dosis tienen que seguirse protegiendo por los demás, sobre todo. Obviamente, cuando lleguemos a la llamada o famosa inmunidad de rebaño, ya eso sería otra situación, pero pues no vamos a llegar ahí hasta que han estado hablando de 70-80% de gente vacunada y pues con todos los retos de los que hemos estado hablando, eso se va a tomar un tiempo. Entonces, hasta que no lleguemos a eso, pues no. Y la gente dice, pronto es para que me vacuno, si me toca seguir poniéndome todo y distanciándome. Y pues mi respuesta para ellos es porque todos tenemos que poner un granito de arena. O sea, no podemos asumir que entonces solamente es por mí y para mí, no, esto es una cosa que desafortunadamente nos ha involucrado a todos y para salir tenemos que hacerlo entre todos. Sí, precisamente ahí me ahorró ya una pregunta, porque, digamos, mucho se ha dicho acerca de esto, digamos, inclusive en diferentes países, aquí en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, de allá llega toda la información para acá y de acá se envía también para el mundo entero. Esto es una cosa bastante interesante lo que mueven todo el tema de las redes sociales. Y es que se dice eso, digamos, bueno, eh, vamos a tener que mantener todavía la prudencia en cuanto al distanciamiento social. Así me vacune yo con la segunda dosis, sí. Vas a tener que seguir con este tema del lavado de manos. Así yo me vacune con la segunda dosis, sí. Va a tener que seguir usando el tapabocas, sí. Entonces, ¿para qué me vacuno? La gente pregunta. Bueno, creo que ya nos respondió muy bien a esta inquietud, pero quisiera también, pues, no podía pasar por alto algo. Julián, yo creo que independiente del COVID o el no COVID, el lavado de manos es algo que debe ser permanente, es algo mínimo, mínimo de aseo, de Exacto. higiene, de respeto a los demás, independiente de cualquier cosa. La verdad es que el COVID nos enseñó, finalmente, después de tantos años de civilización, entre comillas, a lavarnos pues, aparentemente adecuadamente a las manos. Y eso creo que todavía está como en entredicho. Bueno, una pregunta también. ¿Por qué estas vacunas digamos, concretamente RNA mensajero y seguramente otras que salgan con respecto a, pues, a este tema del COVID-19, no no se van a, pues, no se van a inocular en la población menor de 16 años? ¿Por qué en todos los países se están anunciando lo mismo, en Estados Unidos, en Colombia, que se van a vacunar de 16 años para arriba? Sí, entonces esa pregunta es muy importante y la han hecho, mejor dicho, no puedo decir la cantidad de veces. Entonces, es importante entender dos cosas. Por un lado, que eh, los niños en general, su sistema inmune, pues dependiendo de la edad, va a estar en un punto diferente, va a haber estado expuesto a cosas diferentes a lo largo de la vida. Entonces, formular, gracias, es que ya me estaba muy poniendo muy oscuro acá. Em,
formular una vacuna para cada edad diferente de los niños es un proceso, digamos, progresivo y que hay que hacerse con mucho cuidado y con mucho detalle. Entonces, precisamente por estas dificultades, lo que hicieron estas farmacéuticas en un principio fue decir, no, apuntémosle a la población adulta primero, que no solamente va a tener ya un sistema inmune que conocemos y que es mucho más estable, por decirlo así, mucho más desarrollado, sino que además hacer un ensayo clínico con niños implica muchos pasos. Pues imagínense, si tomar la decisión como un adulto de participar en un voluntario del estudio clínico es una decisión que uno tiene que tomar como un adulto, pues los niños no van a poder tomar esa decisión de la misma manera. Entonces, precisamente también para todo, para acelerarlo y para poder llegar a una solución rápido, fue no, primero tratemos de vacunar, o sea, de generar una vacuna y vacunar a la población adulta, y apenas ya eso esté en proceso, empezamos a explorar el diseño o la producción de una vacuna para niños. Entonces, lo que pasó fue exactamente eso. En estas primeras semanas de enero se sacaron estas vacunas para adultos y tan pronto ya estaban siendo distribuidas y ya, digamos, eso estaba afuera, las farmacéuticas, sobre todo Moderna, empezaron a reclutar a niños, están yendo de mayor a menor. Entonces, ellos, por ejemplo, la vacuna de ellos, si no estoy mal, es la de 18 años, bueno, no estoy segura, pero se van a ir de escalando en edades. Correcto. Entonces, primero 18 a 15 y luego 15 a 13 y así sucesivamente, y van a ir diseñando y haciendo las exploraciones para que sea una dosis específica para las diferentes edades o para los niños en general, eh, y pues que sea un proceso con toda, digamos, asumiendo todo este tiempo más largo que toma una población de cuidado y, digamos, de importancia como lo son los niños. Entonces, porque la gente dice, ¿será que es mala para niños o será que es que no van a ser una para niños? No, la respuesta es que esta es la versión de adultos. Entendible. Están trabajando en darnos una versión de niños, pero pues eso se va a tomar un tiempo. Y por eso volvemos a la misma idea. Una de las cosas que podemos hacer ahorita para ayudar precisamente a esa población de niños que no se puede vacunar en este momento, pues es vacunarnos nosotros Correcto. si podemos y si tomamos esa decisión informada de hacerlo. Bueno, Julián, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta, y más que la pregunta, yo creo que esa respuesta ha sido de las más importantes, digamos, porque esto despierta una sensibilidad que es fundamental en los adultos. Es la manera como, pues así lo entiendo. Yo lo entiendo es la manera, entre muchas otras razones, pero una razón no menor, de proteger a nuestros niños. De verdad, proteger yo a mis hijos, a mis hijas, en el caso mío particular, pues, vacunándome aquellas niñas que son menores, digamos, o niños menores de 16 años, o bueno, 18, O como 18. la condición que se quiera en este momento, pues que científicamente se ha querido ver. Me parece muy clara la explicación, perfectamente entendible. Juliana, ¿hay alguna enfermedad o alguna condición de salud que impida que una persona se pueda vacunar? Por ejemplo, las personas hipertensas, diabéticas. Bueno, ya no respondió frente al tema de las personas que son inmunosuprimidas, las personas Sí, que padecen síndrome de Sjögren, las embarazadas han preguntado mucho acerca de este tema. entonces esa respuesta es similar un poco a la que ya les había dado, pero creo que igual es importante aclararla. Em, en este momento, si ustedes cogen la información que hay de las vacunas y leen quién no se debe vacunar, literalmente son personas que sean alérgicas a la vacuna, personas que sean alérgicas a sus componentes. No hay ninguna enfermedad puesta ahí como personas con tal enfermedad no se pueden vacunar. ¿Qué pasa? Que hay que entender que, como les decía, en los ensayos clínicos no hubo representantes de absolutamente todas las enfermedades del mundo. Hubo de las cosas más comunes, como diabetes, sobrepeso, no me acuerdo de las otras, creo que tiroidismo, bueno, varias cosas así que son conocidas y comunes. Em, entonces, por un lado, digamos, las personas que están dentro de esos grupos, pues pueden tener como una parte extra de tranquilidad de que hubo un grupo de personas de los ensayos clínicos que también representaban esa misma situación. Pero pues yo entiendo, no es el caso para todas las enfermedades y mucho menos enfermedades que sean como menos comunes o como más particulares a una población específica o una edad específica. Entonces, de nuevo, en ese caso, a pesar de que los lineamientos básicos es que no hay
nada listado ahí como que no se la pueden poner, igual discútanlo con su médico para que tengan más seguridad. Sobre las embarazadas, eso también ha sido toda una cuestión. La explicación específica para las embarazadas es que ellas pueden tomar la decisión de vacunarse, pero tienen que tener en cuenta que en el grupo, en los grupos, digamos, de ensayos clínicos, no hubo personas, o sea, activamente embarazadas, como que se supiera que estaban embarazadas antes de empezar el estudio. Durante el estudio hubo grupos, tanto en el grupo que recibió la vacuna como en el grupo placebo, em, que quedaron embarazadas o descubrieron que estaban embarazadas estando durante el ensayo clínico. Y en el grupo, por ejemplo, específicamente hablando de los datos de Moderna, que son los que tengo más ahí como en mi cabeza, en el grupo de las personas vacunadas, o sea, esas personas que descubrieron que estaban embarazadas y estaban recibiendo la vacuna, no hubo ninguna complicación al respecto. En el grupo placebo, creo que hubo dos personas que tuvieron, em, ¿cómo se llama esto? Una pérdida del bebé, pero no, precisamente eran las personas que no estaban recibiendo la vacuna. Sí, era un Entonces, placebo nada más, correcto. era un placebo, entonces es Por otro tipo simplemente, de razones que... exacto, parte del porcentaje normal de la población donde se presentan, pues, pérdidas de bebés. Sí. Pero entonces, eso es la información, los datos científicos. La recomendación de la CDC se la pueden poner y hay una lista de temas específicos que tienen que tener en cuenta, que son estas cosas que les estoy diciendo, y yo les puedo pasar esa información si quieren para que sea más fácil para compartirla con el video. Por favor. Pero de nuevo, a mí lo que me parece indispensable es, si ustedes están embarazadas o quieren quedar embarazadas ya pronto, o esto les genera algún tipo de angustia, abiertamente díganle a su ginecólogo, esto me da preocupación y discútanlo con su ginecólogo, ellos les van a dar la tranquilidad que necesitan para tomar una u otra decisión, la que sea, pero que sea la mejor para cada una de ustedes. Finalmente, Juliana, ¿cuánto tiempo de inmunidad nos dará la vacuna? Esta pregunta, la pregunta del millón, mejor dicho. Em, Esa pregunta tiene un componente importante parecido a lo que hablábamos de los efectos secundarios, y es que cuando uno quiere saber cuánto dura algo, le toca esperar que el tiempo pase, ¿no? Entonces uno le dicen, le vendo este televisor y uno dice, pero ¿cuánto me va a durar? Pues no, de pronto le dura tanto, pero hasta que no pasen los años uno no sabe realmente cuánto le dura el televisor, ¿no? Es un poquito parecido a eso. Las primeras personas que fueron vacunadas con estas dos vacunas están vacunadas desde hace más o menos 8 meses, porque fueron las que estuvieron vacunadas en los ensayos clínicos, más o menos desde el verano del año pasado. Y, y se ha seguido monitoreando la inmunidad de estas personas. Se espera que sea un tiempo razonable y, digamos, lógico. Por ejemplo, hablábamos en otra entrevista que a nosotros aquí, al menos en los Estados Unidos, nos vacunan cada año contra la influenza y eso es como sagrado, porque se sabe que cada año hay que reforzar esa inmunidad en el cuerpo contra ese virus en específico. Puede que pase que después de que pase un poco más de tiempo nos digan, la vacuna del COVID hay que reforzarla cada tanto. Como puede también que pase que sea más similar a otras situaciones de vacunas que, por ejemplo, nos ponen cuando bebés y solamente hay que recibir una segunda refuerzo y ya, así pasa el resto de la vida. Y en este momento no sabemos. Sabemos que va a ser más duradera que la infección natural, eso ya se ha visto, pero no, en este momento no se le puede dar a la gente un número específico, hay que esperar que pase un poquito más de tiempo. Bueno, doctora Juliana González, bióloga, microbióloga de la Universidad de los Andes, con magíster en Ciencias Biológicas, estudiante de doctorado en fitopatología en Cornell University. Muchas gracias de verdad por dispensarnos de este tiempo valioso y sobre todo por sus luces que nos ha dado frente a este tema, todo aquello que, pues, que ha levantado tanta inquietud frente a todo este tema de la vacunación. Nuevamente, muchas gracias y a todos ustedes que nos han venido acompañando aquí por nuestro canal Soy ICT. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por invitarme a transmitir esta información.